Hola, Dios te bendiga. Eh, Hace un tiempo atrás hablamos de la Santísima Trinidad y quisiera que meditáramos un poquito más porque hay una frase de la Biblia que para mí es muy familiar, sin embargo nunca la había visto desde la perspectiva de la Trinidad. Cuando nosotros desarrollamos confianza hacia una persona, cuando nosotros tenemos la confianza de poder decir, mira, no, fulano de tal, esa persona eh, es totalmente digna de confianza porque esa persona realmente no falla, es responsable. eh, Hay que darle, por ejemplo, si es en trabajo, no, hay que darle la posición, el ascenso, porque esa persona es tremenda. ¿Cómo nosotros logramos desarrollar esa confianza en una persona? Lo logramos a través de experimentar, ¿verdad? Tener experiencia con esa persona, pero también observar a esa persona, meditar en lo que la persona hace, valorar lo que la persona hace, que eso no ocurre por sí solo. Así que cuando yo digo, por ejemplo, sí, mira, esa persona en mi trabajo, ese para mí es mi empleado favorito, yo estoy pensando darle un aumento, un puesto gerencial, porque esta persona es tremenda y es sumamente responsable en su trabajo, bla, bla, es porque he pasado tiempo con esa persona, he observado a esa persona y le he dado valor a su trabajo. Tomando eso en cuenta, tenemos que recordar que toda relación humana, desafortunadamente, crece de la misma manera. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos a través de los sentidos. Quiere decir que si yo no valoro, si yo no observo, si yo no experimento, no aprendo. Es muy difícil. Me pueden dar información, pero no me pueden pasar a mí el amor, la admiración hacia la persona si yo no experimento en carne propia muchas veces una relación con esa persona. Y esto también aplica a Dios. Nosotros eh, muchas veces decimos yo creo en Dios, pero tenemos una fe en Dios basada en un concepto intelectual, en lo que me han dicho de Dios, en lo que mis padres me han hablado sobre Dios, o mis abuelos, o mi familia, en lo que el sacerdote ha dicho, etcétera, etcétera. Y quizás no sacamos el tiempo de yo mismo, en mi propia vida, experimentar esta relación con Dios, valorar lo que Él hace por mí, hacer un examen no únicamente de conciencia, un examen de historia, en los eventos en mi vida, cómo Él ha estado allí, qué Él ha hecho por mí, qué Él ha permitido, qué Él no ha permitido. Y entonces empiezo a conocer un poquito más su sabiduría, su justicia, empiezo a admirarlo y empiezo a amarlo. Y empiezo a desarrollar la confianza en Él. ¿Y hasta qué punto vamos a llegar a una confianza en Él? Pues debe ser una confianza total. Así que, tomando un poquito esa línea, vamos a hacer este pequeño análisis de este texto bíblico. Recuerden que hace tiempo, como les dije, hablamos de la Santísima Trinidad y siempre uso el ejemplo de las velitas, aunque estas no son muy buenas. Y dijimos que Dios Padre, que es espíritu, y lo uso como si fuera el fuego, porque para mí entiendo que es un buen ejemplo de lo que es un espíritu. Es algo real, es algo que no es tangible en cuanto que no lo puedo tocar, pero es real, porque si le pego el dedo me voy a quemar. Lo puedo ver, lo puedo hasta oler, uno huele el color, el olor como al fuego. Si yo, entendiendo entonces, como dijimos hace unos videos atrás, si yo veo al Padre como este Dios que es amor, y porque es amor quiere amar, y este amor eterno, que es nuestro Dios, engendra a su Hijo idéntico, y como vimos anteriormente, del amor de ambos procede el Espíritu Santo, pero no voy a ir tan lejos en este momento, que quiero que sepan. Cuando Dios engendra a su Hijo, todo lo que Él es, se lo da a Él. Todo lo que Él puede, ahora Él lo puede. Todo lo que Él sabe, Él lo sabe. Todo lo que es uno es el otro. ¿Ok? Como Dios eterno. Claro, cuando Jesús se hace hombre, como ser humano, va a tener unas limitaciones en lo que sabe. eh, Porque va a tener una conciencia ahora humana. Pero antes de haberse hecho un ser humano, desde la eternidad, todo lo que Él es. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el Padre, al amar a su Hijo, no le negó absolutamente nada, nada de su ser. Lo único que no le pudo dar fue su paternidad. Él es el Padre y este es el Hijo. Pero todo su ser se lo dio entero.
Voy a apagar esto porque no, lo que está haciendo es haciendo un reguero. Lo importante es la imagen visual. Eh, y esto es bien importante, ¿por qué? Porque hay una frase que es la que quisiera que viéramos. Uf, volví. Que está en Juan 15. Si Dios Padre le dio a Dios Hijo todo su ser, y cuando lo amó con tal intensidad, y el Hijo lo amó con tal intensidad para atrás, que ese amor se convirtió en persona, de ahí procede el Espíritu Santo. Entonces esta frase en Juan 15:9 tiene un sentido mucho más de lo que pensamos. Dice, como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Si el Padre amó al Hijo en tal manera que le compartió toda su divinidad, todo su ser, y Jesús me está diciendo, le está diciendo a los apóstoles, así como el Padre me amó a mí, que se dio todo por entero, yo los he amado a ustedes, porque yo me estoy dando todo por ustedes, me estoy dando todo entero. Entonces cobra sentido aquella frase de la carta de Pedro donde dice que Jesús quiere hacernos partícipes de su naturaleza divina. Porque Jesús no puede hacernos Dios, porque somos humanos, somos otra cosa, otro ser, pero Él nos quiere compartir su divinidad. La nueva era, con sus mensajes equivocados, dice que yo soy Dios y que yo lo que tengo que hacer es desarrollar mi divinidad. Y una vez más vemos la astucia demoníaca que coge la verdad y la transforma, la vira y la corrompe, de tal manera que se convierte en una mentira que nos aparta de Dios. Y la nueva era te dice que tú eres divino, que tú tienes por ti mismo que alcanzar tu divinidad. Y eso es absolutamente falso. Desde el comienzo fue el plan de Dios siempre. Divinizar al hombre en el aspecto de hacerlo partícipe de su naturaleza divina, de permitirle gozar los, los recursos, los efectos, las maravillas, el gozo, que es esa familia de amor que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, llamarla a una relación de intimidad. Entonces, desde el principio fue siempre plan de Dios el que el hombre participara de esa intimidad. Así como el Padre se da al Hijo y el Hijo se da al Padre, por eso es que el Hijo se da a nosotros. Y a veces pensamos, sí, se dio en la cruz. No, no únicamente en la cruz, más allá, se da en la Eucaristía. Se da en cuanto a que cuando yo lo recibo en la comunión, realmente Él no se une a mí, yo me uno a Él. Realmente yo no lo hago uno conmigo. Yo no puedo absorber a Dios. Dios me absorbe a mí. Dios me incorpora a mí. Dios me hace parte de Él. Por eso es que me hace a Él, a mí parte de Él, te hace a ti parte de Él. Por lo tanto, tú y yo somos uno en Cristo. Y por eso que decimos que estamos en la comunión, en esa unidad en Cristo, que es tan importante. Porque como también dije en otro video, por eso es que la iglesia nunca puso como gesto oficial que en el Padre Nuestro nos cogiéramos de las manos, como pensando que nuestra hermandad viene de la intención buena en el corazón de estar unidos, que sí es importante y que sí es buena, porque a veces nos vamos al tema, ¿sabes? Tommy dijo que no. Yo no estoy diciendo que no sea importante. Los gestos litúrgicos, en lo que estoy diciendo, tienen un propósito. No se puso nunca como gesto litúrgico que nos cogiéramos de las manos para que entendiéramos que cuando realmente nos unimos, no es cuando unimos las manos, es cuando unimos los corazones, es cuando unimos el ser. Yo me uno a Cristo, tú te unes a Cristo, yo me uno a ti, tú te unes a mí. Por el poder de Dios, que nos hace superar nuestras diferencias, nos hace superar el que no te conozca quizás, y nos da un sentido de unidad único, y nos da el poder para que realicemos esa unidad. Así que bien importante porque a veces pensamos, eh, también hemos dicho en otras ocasiones, mucha gente piensa, yo me relaciono con Dios yo solo, yo eh, oro en mi casa, yo leo la palabra y ya con eso me basta. Puede que te baste, pero a Dios no le basta. Y Dios sabe que no, a ti no te basta tampoco. Por eso es que Él quiere crear una familia. Y esta familia, Él quiere realmente ser la pega que nos une.
Él quiere ser la luz que nos ilumina y que hace de todos nosotros, de nuestra oscuridad, una luz nueva en Él. Este amor, como el Padre me ha amado, yo los he amado a ustedes, nos debe llevar a meditar entonces, ¿cuánto me quiere Dios? ¿Cuánto me ama Dios? ¿Cuánto me ama que el Espíritu Santo, que es precisamente la persona que procede del amor entre ambos, me lo da para que yo sea su templo y Él habita en mí? Me ama tanto que dice también en Juan que aquel que le ama, el Padre vendrá a Él y lo amará y habitará en Él y el Hijo también. O sea que a veces pensamos que el Espíritu Santo es el que habita en nosotros, habitan los tres. Habita el Padre, habita el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres habitan en nosotros cuando estamos en gracia. ¿Por qué? ¿Cuál es el deseo? Pues el deseo es realmente elevarme a mí a un rango que yo no puedo ni imaginar. Y esto es bien importante que lo meditemos. ¿Por qué? Porque la vida nos va a traer problemas. La vida nos va a traer momentos en los cuales nuestra fe se sacude. Porque decimos, ¿cómo es posible que un Dios de amor permita esto, permita aquello? Y es importante prepararnos espiritualmente para esos momentos de lucha, especialmente en momentos históricos como el que vivimos, en el cual el mal está rampante. Es importante que meditemos en ese amor para que cuando llegue la prueba no nos sacuda, no nos derrumbe, que yo pueda decir no. Como el Padre lo amó, Él me ama a mí. Y por lo tanto, el amor del Padre es fiel. Él es fiel conmigo, aún en medio de esta enfermedad, aún en medio de esta situación económica, aún en medio de esta dificultad en el trabajo. Dios está conmigo, Dios me ama. Y esto es bien importante porque hay muchos mensajitos que la gente pasa por ahí, en los celulares y demás, bien bonitos de que Dios me ama y por lo tanto todo va a salir bien. Dios va a hacer que tú prosperes, Dios va a hacer que tú salgas de esa enfermedad. ¿Y qué pasó? Pues te moriste y entonces pues, ¿y ahora? ¿Y dónde está Dios? Yo recuerdo, ¿verdad? Y no quiero ser con esto ofensivo para nada, pero yo recuerdo, yo oré por mucho, mucho tiempo por la sanación, por ejemplo, de Keila Hernández. Hernández era una periodista en Puerto Rico muy conocida, muy querida. Lloré para que se sanara por años, diariamente. Dios se la llevó. ¿Significa que Dios no ama a Keila Hernández? ¿O que no me ama a mí porque no respondió mi oración como yo la quería? No, ¿ves? Pero entonces, por eso que hace falta, ¿cómo yo respondo a eso? Yo tengo que decir, como el Padre lo amó y lo dejó morir en una cruz, pero lo resucitó y le dio el nombre sobre todo nombre, y lo sentó a su derecha. Asimismo Jesús, que permite que aquel por quien yo oré se muriera. Ese mismo Jesús que permite que quizás las cosas no vayan como yo quiero, tiene un plan mejor y me va a dar mucho más de lo que yo espero, porque Él es fiel, porque Él me ama como el Padre lo ama a Él. Entonces, no únicamente damos mensajitos de esperanza que son muy bonitos, diciendo sí, porque Dios va a hacer que este día sea hermoso. Dios a veces permite que el día sea feo, pero su amor está ahí también, como estuvo presente en la muerte de su Hijo. Nosotros pensamos, y la teología a veces nos lleva a pensar equivocadamente, porque la teología dice, sí, que Dios no puede sufrir, porque Dios está en perfección. Sí, sí, quizás, quizá. Porque por otro lado, no hay un sufrimiento de un padre cuando ve que a su hijo se aparta. O sea, yo no le quito a Dios nada. Yo no quiero entrar aquí en una herejía. Yo no estoy diciendo que Dios le quitemos nada. Lo que quiero decir es que Dios tampoco está inerte. Dios tampoco está indiferente. Cuando Dios vio a su hijo morir en la cruz, Él no estaba en una nube diciendo, esa fue mi voluntad, muérete. No. Él estaba allí mirando a su hijo y él decía, estoy contigo. Así como nosotros cuando, un ejemplo que me dio mi hijo, que me gustó mucho, en una ocasión su hijo tenía una fiebre bien alta. Y tenía una fiebre tan y tan y tan alta que lo único que él pudo hacer fue meterlo a la ducha. Y la ducha estaba fría. Y el niño empezó, pues obviamente a gritar, porque con fiebre, después como va fría. ¿Y qué hizo él para demostrarle al hijo cuánto lo amaba? Se metió a la ducha con él. Y estaban los dos con el agua fría. Eso es lo que Dios hizo
con el Hijo. Mientras su Hijo moría en la cruz, su Padre estaba con él. Y por eso su Padre dijo, la muerte no tiene la última palabra. Eso mismo Dios lo quiere hacer contigo y conmigo. Cuando yo paso mi dificultad y cuando Jesús me hace pasar por una dificultad o me permite pasar por una dificultad, Él no está indiferente. Por lo tanto, sí es bonito pasar mensajes de esperanza, pero la esperanza tiene que ir más allá. La esperanza no debe ser solo todo va a salir bien. La esperanza debe ser salga bien o salga aparentemente mal, termina en bien más de lo que yo espero, más de lo que yo sueño. La palabra lo dice, el Dios que es capaz de darnos más allá de lo que soñamos o esperamos. Entonces, esta es la fe que tiene que movernos. Mi Dios está conmigo en las buenas, en las malas, en lo que entiendo, en lo que no entiendo. Como el Padre lo amó, Él me ama a mí. El Padre no es capaz de abandonarlo. Él no es capaz de abandonarme. El Padre no es capaz de abandonarme. El Padre no quiere abandonarme. El Padre me ama. Y yo tengo que entender eso y fortalecerme y respetar cuando Él permite entonces que me dé la fiebre, cuando Él permite entonces que me dé la enfermedad o la situación económica o la situación familiar, entendiendo que Él viene conmigo, entendiendo que Él sufre conmigo, como allá los teólogos que se rompan la cabeza, porque ellos siguen diciendo que Dios no sufre, que ellos lo expliquen. Yo solamente sé lo que un padre hace. Y yo sé que Jesús, en la parábola que nos mostró el padre, que es el hijo pródigo, que enseña que el padre no estaba tranquilo cuando el hijo estaba perdido, el padre no estaba indiferente, el padre no estaba en una fiesta, el padre estaba mirando al camino, esperando a su hijo. Así que, aunque los teólogos dicen que Dios no sufre, en cierta manera, sí lo hace, sí nos acompaña en nuestro sufrimiento, y sí participa de él, y sí, especialmente Cristo, que sufrió conmigo, por mí, para que yo pueda entonces ofrecer ese sufrimiento con él también y que tenga valor de salvación. Dios está conmigo, Jesús está conmigo. Jesús no se está gozando ni está indiferente. Su amor es mucho más allá porque me ama como el Padre lo ha amado y quiere entrar en mí para que yo entre en Él, para que tú y yo entremos en Él y así tú y yo estemos unidos y formar esa familia de amor. En la Santísima Trinidad no hay separación, en la Santísima Trinidad no hay diferencia. Y su sueño es que nosotros nos amemos así. Por eso al cielo se entra cuando uno está transformado. Transformado no únicamente en la santidad y en la gracia que Él me da, sino que en mi forma de pensar y mi forma de ser, yo quiera ser como Él, yo quiera también esa unidad. Yo anhele esa unidad con Él y con mi hermano. Que yo quiera y yo crea y yo luche por ese sueño que Él tiene de crear una familia humana. Dios te bendiga.